Saludos a todos los que se van a conectar. Blessings. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones, Rinconcito Boliviano. Saludos, saludos. Rápido, solamente quiero anunciarle al mundo que estamos celebrando 28 años de casados, el pastor y yo. Él ahorita llega, acabamos de salir del trabajo. 28 años de casados. We are celebrating 28 years of marriage, 28 años. Bendiciones desde Chihuahua. Dios te bendiga, Alejandra. Feliz martes. Saludos desde Venezuela. God bless you, Rosy. Pues, ¿cómo se siente estar casado con la misma persona por 28 años? Imagínense, yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 15 años, que iba a cumplir 16. 15 años tenía cuando conocí a mi esposo. El verdadero amor sí existe, pero no es fácil vivir 28 años casado con la misma persona y enamorados. Cecilia, bendiciones. Claudia. Gracias, Zuli. Thank you, hija. Bienvenidos a todos. Le estoy dando un momentito a los que se vayan a conectar. Gracias, Rosy Morales. Gracias. Estamos celebrando 28 años de aniversario hoy. El mayo 4 nos casamos. En 1993. Yo acababa de cumplir 16 años. Yo sé que era muy niña. Me casé muy chica. No lo recomiendo. Mi esposo tenía 18 años. Les estoy contando un poquito de mi testimonio. Y me acuerdo que yo pues me crié, para los que no conocen mi testimonio. Thank you, Joanna, por esas estrellitas. Gracias a todos. Le voy a contar un poquito de cómo conocí al pastor. A mi esposo yo lo conocí en la ciudad de Homestead, Florida, hace 28 años. Amén. Y pues yo nunca había tenido novios. Mi esposo fue mi primer novio en toda mi vida, es el único hombre en mi vida. Y pues cuando él me conoció, él me siguió de mi casa a la casa de una tía mía y me preguntaba cuál era mi nombre y me empezó a enamorar, ¿no? Como hacen los muchachos. Mi esposo no era cristiano, él era católico, fue criado en la iglesia católica. Yo sí fui criada en la iglesia evangélica pentecostal. Desde los 4 años mi mamá se entregó al Señor. Amén. En San Benito, Texas. Entonces, pues yo venía del norte de los Estados Unidos. Ustedes saben que yo nací aquí en los Estados Unidos, criada aquí con la cultura americana. Y mi esposo inmigró de México a los 9 años. Entonces, toda su vida él vivió en la Florida, aquí en Homestead, Florida, cerca de Miami. Y un día mi papá decide ir a la Florida para ver unos trabajos que había por acá que le habían comentado. Y nos trajo a todos nosotros. Yo apenas tenía 15 años, iba a cumplir 16. Y fue allí donde lo conocí, rumbo a la casa de una tía mía. Mi mamá me envió a la casa de una tía para hacer un mandado, ¿verdad? Y mi esposo me vio y me siguió. En aquel entonces era un joven. Él no conocía del Señor. Yo sí conocía del Señor, pero era muy chiquita. Yo ya había entregado mi vida a Cristo. A los 13 años me entregué yo a Cristo. Y sé que era muy, muy pequeña. Sí, claro, casi no disfruté mi juventud. Mi juventud fue de casada, ya fui madrecita, me convertí en madre a los 17 años, amados hermanos. Por eso soy ahora abuela. Estoy abuelita de mi nieta Gracie.
Gracie Lauren, que la quiero mucho, hoy vino a verme. Y voy a ser abuelita otra vez en agosto. Entonces, por eso soy abuelita ya, porque yo me casé bien joven. Tuve mi primer hijo a los 17 años. Era una niña teniendo un baby. Amen. No sabía lo que era ser madre. Pero le quiero decir algo, que en todo Dios obra para bien. Porque a pesar que yo era una niña y mi esposo era un jovencito, Dios ya nos había elegido y nos unió, porque Dios une propósitos. Dios une propósitos. Y Él, en su soberanía, yo no sabía lo que iba a pasar con nosotros. Yo no sabía que íbamos a ser pastores. Yo no sabía que iba a ser madre espiritual de muchos hijos de todas las naciones. Pero sabe que Dios sí sabía. Dios no se equivoca contigo. Dice la palabra del Señor que los planes de Dios van más allá que lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y quizás, fíjese, le comentaba a mi hijo el mayor, hoy vino a verme y me decía, le decía, hijo, nosotros batallamos mucho en esta vida. Tu papá y yo luchamos para salir adelante porque nos casamos muy joven. Hubo momentos donde no teníamos una buena economía, no teníamos buen estatus económico. Hubo momentos donde pasamos hambre. Y sabe que hoy en la mañana me levanté bien temprano dándole gracias al Señor por esa victoria de 28 años de matrimonio. Y sabe que recordaba, el Señor me llevaba cuando yo era una jovencita, que no había nadie. Tuve ciertas personas claves en mi vida que me ayudaron, pero en general no hubo muchas personas que estaban ahí. Delen, ustedes van a seguir adelante. Ustedes pueden. No había esas personas. A lo contrario, había mucha oposición. The odds were against us. Estaba todo en contra de nosotros por el hecho de que nos casamos muy joven. Y todo el mundo decía que no íbamos a permanecer mucho tiempo porque como él tenía su carácter, fue criada de una manera muy al estilo al mundo, y yo cristiana. No daban mucho por nosotros. O sea, era de que nosotros nos íbamos a divorciar eventualmente. Pero gracias a mi Padre Eterno, que mi esposo se entregó al Señor a los 19 años. Yo ya conocí al Señor, yo fui criada en el Evangelio. A los 4 años fui la primera vez que fui a la iglesia con mi madre, gracias al Señor por ella, Micaela. Y llevo más de 40 años en la iglesia. Y eso es como lo que dice en la palabra, mamá y papá que me estás viendo. Instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Así me pasó a mí. Mi madre me instruyó de niña y a pesar que me casé bien joven, tenía el temor de Dios. Tenía el temor de Dios que me llevaba a buscar de Dios. Cuando yo me caso con mi esposo, era contra la ley, mis papás tuvieron que firmar. Mi papá fue a firmar a la corte y mi mamá porque yo era menor de edad. Y ellos se mudaron para otro estado y me quedé yo solita, imagínense. Yo nunca había estado aparte de mis papás. Siempre estuve cerca de ellos. Mi papá nos cuidaba mucho cuando estábamos chiquitos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando mi mamá se va, yo me sentía sola, como que me habían abandonado. Y ahí fue donde el Señor se empezó a revelar a mí. Ahí fue donde yo empecé a ver a papá Dios como mi padre. Allí fue donde yo empecé a desarrollar conversaciones con el Espíritu Santo, conversaciones con Jesucristo. Mi esposo se iba a trabajar todo el día, yo no tenía con quién hablar, hablaba con Jesucristo, hablaba con el Espíritu Santo. Y sin darme cuenta, desde bien joven, empecé a establecer una relación con Cristo Jesús, donde yo hablaba con Él a diario. Yo le decía, yo extraño a mi mamá, yo extraño a mi papá, yo extraño a mis hermanos. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me ministraba y me consolaba. Después nació mi primer hijo que se llama Robert. Imagínense, se convirtió en mi juguetito. Mi tiempo me la pasaba bañándolo, cambiándolo de ropa. Y así fueron pasando los años. A los 21 años tuve a mi segundo hijo. Y a los 26, mi tercer y último hijo.
Por eso ahora soy abuela y me dice una amiga mía, pastora, me dice, pastora, tú pareces la madre de tu nieta. Pues claro, porque me casé bien joven. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias al Señor por mi amado esposo. Él no era cristiano. Cometimos muchos errores en nuestro matrimonio, claro que sí. Tengo una trayectoria larguísima, 28 años, imagínense. Contarle 28 años de experiencias, de buenas y malas. Pero ¿sabe qué? Hoy doy gracias a Dios por la vida de él. Porque él es un gran hombre de Dios. Y aunque hubo momentos que yo dudé y yo llegué a pensar que él no iba a cambiar, y yo decía, ¿será que me equivoqué? ¿Será que hay alguien mejor para mí? No era así. Él era la persona que Dios tenía para mi vida. Amén. So, yo te digo a ti que me estás viendo en esta hora, yo estoy celebrando 28 años de victorias, pero yo te digo a ti, no te desesperes. Quizás Dios está trabajando contigo en una área. Quizás Dios todavía está trabajando en tu matrimonio, en contigo o tu esposo. Quizás todavía hay problemas. No te desesperes, que los mejores tiempos están por delante. Yo soy testigo que mis mejores tiempos son ahora. Cuando era joven, muchos le decía a mi hijo hoy que me fue a ver, le decía a mi hijo, muchos pensaban que tu papá y yo éramos un desastre, que no íbamos para ningún lado porque éramos jovencitos y vivíamos cometiendo errores. Pero el plan de Dios era mayor. La misericordia de Dios era mayor de lo que él y yo pudimos haber hecho. El amor de Dios era más grande que nuestros errores. Él no miraba nuestra condición en aquel tiempo. Él miraba el futuro y él decía, Roberto y Michelle me van a servir y van a ser mis siervos y van a ser padres de multitudes. Yo no lo sabía. Mi esposo no lo sabía, pero papá Dios sí lo sabía. Y él seguía intentando con nosotros. Él nos levantaba. Y cuando todo mundo nos daba la espalda y nos criticaban así como hacen. Por eso yo te hablo a ti del rechazo. Yo sé lo que se siente ser rechazado. Ser juzgado por tus errores. Ser desechado por la sociedad. Que la gente diga, estos no tienen remedio, son un desastre. Pero de lo menospreciado, allí es donde Dios mete su mano y hace una obra de arte. Allí es donde Dios se glorifica. Por eso te digo en esta hora, yo estoy celebrando una victoria más, 28 años de casamiento con mi amado esposo. Y yo te digo a ti, aprovecho este mensaje para decirte, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. He is not done with you. Él no ha terminado contigo. Él tiene planes de buena voluntad contigo. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. El plan de Dios para tu vida, apenas vas a entrar en tu temporada y ya estás a punto de tirar la toalla. No tires la toalla. Que Dios está contigo. Amén. Quería saludarles y dejarles saber, pues estoy bien contenta de mis 28. Yo cada aniversario lo celebro. Es una victoria, porque ahorita el matrimonio está bajo intenso ataque. Hoy en día muchos matrimonios ya ahora están divorciados. Muchos matrimonios separados, eso es lo que quiere Satanás. Y no pretendo haberlo logrado todo, pero sí canto victoria en este día, porque doy gracias a Dios por mi esposo, por mis 3 hijos hermosos, por mis nueras y por mi primera nieta y el que viene en camino. Les bendigo en esta hora y solamente te quería decir, keep on pressing on, sigue hacia adelante, sigue empujando, que Dios no ha terminado contigo. Cuando yo le hablo a usted en los devocionales y le hablo la verdad y le digo, mire, todo mundo falla, es la verdad, todo mundo falla. Pero el verdadero fracaso es dejar de intentar. El verdadero fracaso es dejar de luchar. El verdadero fracasado es aquel que se queda en el hoyo. Yo te hablo en el nombre de Jesús y declaro en este día, en esta tarde, que tú sales del estancamiento. Que Dios te está llamando para un llamamiento superior, que todo lo que tú has pasado solamente será parte de tu testimonio para darle gloria al Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús, te declaro en victoria
Y te digo, sigue empujando hacia adelante. Keep pressing on. Si yo me hubiera dado por vencida en la primera prueba que tuvimos del matrimonio, mi esposo no estuviera aquí conmigo y yo no tuviera mis 3 hijos preciosos. Pero seguimos empujando en medio de la crisis económica, en medio de las críticas y las burlas de la gente que susurraban. Ellos pensaban que no oíamos, pero podíamos ver cómo hablaban de nosotros. Y decían, a estos no les damos más que 1 año. Estos, míralos al rato, van a estar divorciados. Estos no saben lo que están haciendo. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Dios unió a 2 personas para llevar a cabo un propósito y para darle gloria al Padre en estos tiempos. Amén. Los bendigo en el nombre del Señor. Estoy feliz en este día. Mi amado anda por ahí. Le voy a leer uno del libro de Cantar de los Cantares. Si has visto a mi amado, dile que estoy enamoradísima de él. Estoy muriendo de amor por él. Le voy a cantar esa canción. Pero al ratito llega, mañana vamos a celebrar. Hoy tenemos servicio. Vamos a ir a celebrar en el servicio, dándole gracias al Señor. Y solamente te quería depositar este corto testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dios lo va a hacer contigo. En tu negocio, en tu matrimonio, con tus hijos. No te desesperes. A veces las cosas parecen que están secas y muertas. Pero es simplemente que estás pasando un invierno. Ya pronto se aproxima la primavera y tú verás que tu vida vuelve a dar fruto. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.